Imos ver agora un vídeo sobre o atrevido de Grixoa, que é o protagonista do libro Regueifa dunha vida. O atrevido de Grixoa, como se coñecía o sereiro José González Muiño, naceu no concello de Santa Comba no 1921. Foi un dos regueifeiros con máis sono de bergantiños, o que supón ser dos mellores de Galicia. Formou parte dunha xeración de mozos do rural galego que tivo que facer fronte a unha época conflitiva, cunha guerra civil por medio e unha escaseza que obligou a moitos a buscar fortuna ao outro lado do Atlántico. É difícil de determinar o momento onde surdiu a regueifa. Algúns expertos falan da herdanza dunha tradición medieval, outros apuntan a que este tipo de enfrontamentos dialécticos tamén está presente en outras culturas como a brasileira, a portuguesa ou a colombiana incluso. En Galicia, estes desafíos tiveron unha gran difusión a partir do século XVIII. Era frecuente nas bodas, onde os regueifeiros máis aplaudidos gañaban unha boneca e un pan. No XIX e no século XX, a regueifa comezou a desvincularse do rito nupcial e comezou a soar nas tabernas e nos adros das festas. Houve incluso mulleres que cantaban a regueifa con gran mestría, pero o enfrentamento aos regueifeiros no escenario producíalles vergoña. Para mí a regueifa é o último baluarte do folclore vivo en Galicia e concretamente na zona de Bergantiños. E coido que había que potencialo entre a xente nova para que non morrese. Coa chegada dun medio de comunicación como a Televisión de Galicia, a regueifa chegou a moitos fogares. Os poucos regueifeiros que quedan continúan a ter presenza en contadas ocasións en programas como a Luar. Son Antonio e Suso de Xornes. Un aplauso para ele. Gracias por ese aplauso. Pois vamos empezar, non somos todos iguales. Moi boas tardes a todos, pueblo de Valladares. Ai, boas tardes a todos, que agora van as caralladas antes de empezar a gloria. Boas tardes delegadas. É dunha aldea pequena, nació medio cara dura, pero hai que perdonarlle porque ten pouca cultura. Entendido, compañero, aquí a máis do outro lado, di que teño pouca cultura, o Antonio é abogado. Escoitame unha cousa, por si nadie o sabía, que ainda te quitei da cárcel, Jesús, o outro día. Da cárcel non me sacou, quira que raza atrevida, abogado como este vou patrena toda a vida. Quitei no da cárcel, aunque me coste traballo, por andar roubando coches na comarca de Carballo. Hai algún coche mandeino, porque son un tipo de lei, e ti non quedache sin el porque non xo encontrei. O meu dorme no garaje, eu nunca tuve preso, el sempre foi un lorchan, porque nunca tuvo un peso. Non quixen levar ese coche, non vou descubrir aquí, porque tengo unha perola tantos anos como a ti. Vos dígame ben para el podio
lei è flamboyante, vai subire sin Carvalho. Oh, vamos a ver, Jesús, que el Sergio Vicente Cotti, antes de marcharte vaya a bares, por chiquita un bigote. Bigote non te meta, non digas esa lindeza, è más que vestir bigote, tu te destinada. La botada gordas, teu problema non os busco, vanme botando das rabardas que tiremos a musco. Oh, espiga de vampela, aquí a más do outro lado, cantoria profesional, ela un aficionado. Ten un problema, mira desde parecer, porque o que nace parvo, os parvos ten que morrer. Acabo de darme cuenta, oh, asunto hai non que ver, como non ten que decir, el intenta me ofender. Ofender nunca ofendo, antes de marchar daqui, o que pasa é Antonio, non hai burros con aquí. Vos mirade vampel, que eu non vivo equivocado, casi tras 60 anos, o home está retirado. Tu pelo están crudidos, e onde non che empurro, agora estou cavilando, algo do seu máis burro. Ahora voy a darte caña y ahora te vas a enterar. Con el bigote que tienes ahí me recordaste a Ana. Ay, que dolor no me hables, aténdeme esta razón, tuvo la sana idea de bajarme la pensión. Ah, te leva pa Cantabria, que eu non sirvo de zafona, allí decir los vecinos, de donde traes esta mona. Jornadas son dos de conocimientos, nos vimos a corpos limpo, este home trae instrumentos. Home trae un instrumento que non é un bicho raro, ti trouxetelo tamén, pero ti que lo non paro. Hay que ver dónde quedó el Antonio el instrumento, que ahora tiene que buscarle, pero le lleva un momento. Só lle vou decir unha cosa, que eu non estou equivocado, que si ya meto na boca igual morres ganado. Parece mentira, Antonio, que nacer así tan solo, ese tamaño aparato trajo de un bocado solo. Oh, si ya meto na boca tía no meu compañeiro, porque Antonio non aparvo, quita chur de tres primeiro. Atendedeme esta borea, por se nadie volo dixo, cantar, cantar regular, porco Dios que oficio. Eso no debías decir, enténdeme esta razón, porque hai un cuarto d'hora, faltaches a educación. Atendede compañeros, que eu vou decir agora, o moinantes de do bigote xa nos quere chimpar fora. Xa nos quere chimpar fora, aunque me coste traballo, sabemos cando empezamos, nunca cando terminamos de Carballo. Tenes que marchar, amigos, y de tomar un viño tinto, rejeifades solo dos, pero agora van rejeifar 5. Hoy vou tomar un viño, o mundo falou así, eu tomo de boa gana,
Oh, daquela eu non marcho, que eu vou decir arreo. Mándame pra que os 5 deste lado aguanto eu. Oh, mirando pa esta nena, non vou pedir unha preta. Cando eu empecé a cantar, regalaban unha muñeca. La masa máis público, que hai xente de Bormos, somos Antonia máis Uso, moi boas tardes a todos. Moi boas tardes a todos, sin contar as tintes, cantos que poden queiran que nos chamen outra vez. Que reguei falando, que casi nos dábamos a gana, pero señores avisos, hubo un cambio no programa. Y esta viene para ti, te la tengo que nombrar, que si no me pones micro, ¿cómo puedo yo cantar? He venido de Cantabria y he venido a improvisar, aunque ya no me he estrenado, ya me querías echar. Un pueblo de aquí al lado que se llama Cantabria. Este instrumento que tengo entre las piernas, el de madera, se llama rabel y sirve para contar romances y contar historias y también para improvisar. Voy a empezar siguiendo a estos compañeros, voy a hacer algunas coplas improvisadas sobre las personas que vea y luego tocaré un par de romances tradicionales. Venga, va a ser para esta chica rubia de ahí, que está ahí, eres tú, ¿eh? Lo voy a hacer al estilo de ahí de Cantabria. Y esta viene para la rubia, no pienses que soy un pillo, que si estiro la cabeza te veo otro canalillo. Y esta viene para la niña que ahora mismo se sentó y que trajo su muñeco que su madre la compró. ¡Ay! Y si miro para la esquina y es porque me dio la gana, esa niña que la llama seguro que esa es su hermana. La señora que me graba se la canto yo al momento, que no hace más que grabarme, me ve chico el instrumento. Una revolución. Las señoras o las mozas, en este caso, ponían el codo así para que los mozos nos arrimaran. Ahora te ponen así para que te arrimes. Un poco ha cambiado la cosa. Y yo le contaba a mi amigo, a Miguel, se llama igual que yo. Mi hijo se llama también Miguel, pero hay más nombres en Cantabria, no todo el mundo se llama Miguel. Yo le contaba cómo se liga ahora. Ahora se liga muchas veces a través del móvil. Lo que la señora pretende es lo que os voy a contar. Cosas de viejos. Empieza con una frase que dijo mi amigo Miguel, que es una frase genial, pero tuve que cambiarle el final de la frase porque era un poco brusca. Entonces, empieza así, cosas de viejos. Tener novia en internet y mirarla por la caja, de poco te ha de valer si acaso hacerte una hierba. Y una vieja y un viejo se subieron a un pajar, y cuando estaban arriba les sonó su Movistar. Y la vieja que se enfada porque el viejo no la aprieta. Si quieres usar el móvil, recárgame la tarjeta. Bueno, el caso es que la señora se impacienta porque el viejo no acaba de atacarla y le dice así: encima de viejo
despistado. Como tú no me avisaste que tu saldo está agotado. Y encima de viejo y feo también eres un gandul. Bájate para la cocina por la pastilla azul. No tiene nada que ver con las Mitsubishi y esas otras. Bueno, el viejo baja a la cocina y con el apuro de bajar deprisa se mete una sobredosis de pastillas y se pone igual que el nadador ese de las 9 medallas. Se pone hecho un animal. El llegar la embaraza a la cama se lo perdono. Se quedaron. Cantimos a discoteca. Ahora te respeto el turno y lo digo porque quiero. Si se sigue arrodillando, yo voy a limpiarle el suelo. Aténteme ben, Miguel, que ti és un tipo hermoso, porque tes moito instrumento, no medio tan defectuoso. Isto é un descontrol, xa me dá o organismo. Aquí os que chupan micro veñen sendo sempre os mismos. Hay que ver lo que se ha dicho delante de tanta gente. Ellos son los titulares y nosotros los suplentes. Por eso sigo que se vaya, xa canzón que vaya por cuartel, e mandade tamén fora, Miguel José Rabel. Tú non lle me fagas caso, porque andan de chascarrillo,